Padre, gracias por darnos este tiempo de adoración. Gracias Dios, simplemente gracias. Y te pedimos en esta hora que nos ayudes, que nos enseñes y por sobre todo ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, y hacer lo que tú quieras de nosotros, Señor, y en nosotros, Señor. Oramos una vez más por los enfermos, Señor, para que tú los sanes, Señor. Oramos por los enfermos que hay aquí hoy día, Señor, para que tú los sanes, Señor. Oramos por la enfermedad que sea, Dios, por la índole que sea, Señor. Oramos para que tú te glorifiques, Señor. Oramos como oraba tu iglesia cuando rogaba, Señor, que tú le dieras de nuevo. Y mientras tú le dabas de nuevo, Señor, que hicieras milagros, señales, prodigios. Padre, oramos en esta hora que tú sanes, Señor, y que tú lo hagas conforme a tu misericordia, Señor. Padre, gracias por todo. Oramos a los que están en casa también, por los que están en casa. Si alguno enfermo, también tú lo sanes, Señor. Oramos para que los dones de Dios se hagan manifiestos en medio de nosotros, Señor. Todos y cada uno de ellos, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los invito a abrir sus Biblias, el libro de Jonás. Así como Jonás no quería ir, yo tampoco quería enseñar el libro de Jonás hoy día, así que... El libro de Jonás. Déjenme ordenarme con el cosito para que suene en el momento determinado. Allá está, acá está, ahí partió. Hoy día, como siempre lo hacemos, cada vez que comenzamos un libro, vamos a dar una introducción al libro primeramente. Y el libro de Jonás es uno de los libros que conoce toda la gente, aún los no creyentes, porque todos han escuchado hablar de la historia de Jonás, de la ballena y de todo eso. Ahora, obviamente la gran mayoría de las personas no cree que eso sea un hecho real, un hecho verdadero, sino que muchos de ellos creen que simplemente es una historia o es un cuento. Ahora, esto no es un cuento. Algo interesante con este libro, la palabra o el nombre Jonás significa paloma. Jonás es un ser muy particular porque a pesar de que es un profeta menor, aquí no hay profecía. Porque aquí no hay profecía, aquí simplemente hay un mensaje que él tiene que dar, que es un mensaje muy simple, pero el libro en sí lo que habla es acerca de la historia de él. Es la evidencia que Dios deja de manifiesto y que Él mismo también con lo que Él ha hecho. Ahora, Jonás tiene una particularidad que él no quiere hacer la voluntad de Dios. Es un hombre que de alguna manera se opone a la voluntad de Dios. Ahora, para entender un poco eso, ahora Jonás se parece a muchas personas que hay en el Nuevo Testamento, se parece al hermano mayor, ¿no es cierto?, que se ha quedado en casa. Pero Jonás tiene algunas razones, según él, para hacer lo que hace. Porque él lo que menos quiere es que se salven las personas. No es menor en realidad. Ahora, el libro en sí no es un libro que nos hable de Jonás tampoco, porque este libro lo que realza es el amor de Dios. Esto es lo que realza este libro, la necesidad o el deseo que tiene Dios de salvar personas. Ahora, Jonás tiene un problema que no es menor. Quiero, primero, para todos aquellos que han ridiculizado un poco la historia de Jonás, Jesucristo certifica que ella es real, porque Él dijo claramente cuando le preguntaron a Él por alguna señal, Él dijo que no iba a dar ninguna señal más que la de Jonás. Que así como Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez, así él iba a estar 3 días en el centro de la tierra. Entonces ahí está validando eso. Ahora, Jonás, si vamos a Segunda de Reyes, por favor, capítulo 14, verso 23, vamos a encontrar a este Jonás. Ahora, Jonás se supone que él predica, se cree que el predecesor de Jonás sería Eliseo, y que el sucesor sería Amós. Amós ya lo estudiamos hace un tiempo atrás. Entonces, si uno ubica un poco la historia de Jonás o
donde Jonás, porque el libro nos va a hablar, vuelvo a reiterar, de la historia, de lo que pasa con Jonás cuando Dios lo ha enviado a hacer algo. Pero la vida de Jonás es mucho más que esto. Solo que la Biblia no nos habla más que algunos textos, particularmente este de Segunda de Reyes 14, acerca de lo que acontece con él, porque él era un profeta. Ahora, el Segunda de Reyes 14, por favor, verso 23 al 25. Lo primero, si vemos el verso 1, dice: en el año segundo de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, 29 años reinó en Jerusalén. Y ahí sigue hablando acerca de lo que está aconteciendo allí. Y el versículo 23 del capítulo 14 nos habla de algunas sucesiones que han habido allí. Y particularmente nos habla del tiempo en que a él le va a tocar estar ministrando. Dice: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel, en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad Efer, porque Jehová miró la amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó el dominio de Israel a Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel. Entonces, aquí encontramos a Jonás. Ahora, si nos remitiéramos un poco a la historia, este tiempo es en donde está apareciendo un imperio nuevo, que es el imperio de los asirios. Entonces, se cree que los asirios han subido ya varias ocasiones sobre Israel, no sobre Judá, sino que sobre Israel. Y todos sabemos que los asirios no eran cualquier nación. Eran crueles, ¿sí? Pero crueles. Ellos despellejaban a la gente. Era como cuando tú pescas un conejo y le sacas la piel al conejo y le dejas, ¿has visto esos conejos que quedan solamente la carne? Eso hacían ellos con las personas. Ellos colocaban a las personas en la arena hasta aquí para que los bichos se los comieran. Y eso era poco en realidad para lo que ellos hacían. Entonces, se cree que Jonás fue testigo de todas y cada una de esas cosas. Entonces, eso fue lo que a él lo obligó en su naturaleza humana a no querer hacer lo que Dios quiere hacer, que es salvar. ¿Por qué? Porque él, según su mentalidad, esas personas no merecían ser salvadas. Entonces, qué tremendo cuando uno ve esto. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera aquí uno puede echar por el suelo a todas esas personas que tratan siempre de decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, es un Dios vengativo, y es una mentira. Porque la misma Escritura hace presente de que Dios extendía todos los días sus brazos, obviamente sobre Israel, pero también sobre todas las naciones. Dios siempre quería salvar. Lo dice en el libro de Ezequiel, ya sea en el capítulo 3 como en el capítulo 30, que Dios no quiere la muerte del pecador. Entonces, eso es lo que a Jonás lo está moviendo a oponerse. Ahora, es tremendo. ¿Por qué razón? Porque cuando uno empieza a mirar personas que fueron salvadas en el Antiguo Testamento, particularmente, hay un hombre que nosotros no podemos dejar de mencionarlo para ver esta misericordia de Dios. ¿Por qué razón? Todos recordarán a un rey que Dios le dice que ordenara su casa porque se tenía que morir. Y él no se quiere morir. Y batalla y pelea con Dios. Y Dios le da 15 años. Y en ese periodo de tiempo le nace un hijo que se llama Manasés, que según lo que cuenta la Escritura fue el peor rey de Israel, el peor. Pero para sorpresa de cada uno de nosotros, ese hombre se arrepintió
Y la Biblia da testimonio de eso. Entonces, esto es lo hermoso de esto. Esto es lo hermoso, ¿por qué razón? Porque de alguna manera lo que nosotros tenemos que aprender a través de este libro y a través de Jonás es que debemos volver a ser predicadores de la palabra de Dios y ser predicadores de lo que Dios quiere que la gente sepa. Y ahora, algo muy interesante con este libro, yo no lo vamos a ver hoy día, pero yo sé que ustedes lo han leído y ustedes sabrán que dice la propia Escritura que el lugar donde Jonás tenía que predicar era de 3 días, el lugar, la distancia tiene kilómetros más o menos, y es lo que él se demoraba. Y él no fue diciendo cosas, sino que él simplemente fue repitiendo lo que Dios le había dicho a él que dijera. ¿Y qué lo que era? Que Dios venía sobre ellos con juicio. Nada más. Y no creo que él haya puesto mucho, nada. Él simplemente fue e hizo eso. Pero la Escritura nos cuenta que el pueblo, ¿no es cierto?, se arrepintió y Dios salvó a esas personas. Y eso es lo que, si uno lee la Escritura, porque algunas personas tratan de hacer pensar o de creer de que que Jonás de alguna manera era una persona, no sé, pero realmente él creía en su corazón que él no quería participar de estas cosas en realidad. Pero cuando Dios lo hace ver que él tiene que hacer esto, él seguramente llega a la conclusión realmente de que tiene que hacerlo. Ahora, cuando uno ve el final del libro, uno se va a dar cuenta claramente de que Dios sigue tratando con él. ¿Por qué? Porque dice Dios que él tuvo más misericordia de una planta, ¿no es cierto?, que de las personas. Y Dios le hace memoria acerca de por qué él estaba haciendo eso. Y ustedes se acordarán que él dice que había 120,000 personas, niños, dice él, le dice niños. Había 120,000 niños que no sabían distinguir de qué, entre la mano izquierda y la mano derecha. Y eso es lo que lo movía a él. Ahora, vuelvo a lo que estaba mencionando. Para todos aquellos que dicen que no es real, aquí tenemos el primer texto, 2 de Reyes 14, 23 al 25, que nos habla que él era un profeta en la época de Jeroboam II. Ahora, en el libro de Lucas, capítulo 11, por favor, versículo 30. Ustedes saben, siempre, al menos en lo personal, me gusta evidenciar las cosas, porque a la gente cuando uno le predica el Evangelio o le cuenta cosas, lo mejor de todo es cuando uno empieza a leerle las Escrituras y ellos a veces no tienen nada que hacer que simplemente o rendirse o huir o arrancar. Dice el verso 29 del capítulo 11 de Lucas: y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Si esto no es real, entonces Jesús a alguien está engañando o nos está mintiendo. Obviamente esto es real. En el libro de Mateo también, en el capítulo 12, verso 39 al 41. Mateo 12, 39 al 41. La misma cosa que estaba en el evangelio anterior, él respondió y le dijo: la generación mala y adulta demanda señal, pero señal no le será dada, sino una señal del profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará también el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantó en el juicio contra esta generación y la condenará. Entonces aquí está el Señor Jesucristo validando la historia de Jonás. Otro texto, por favor, 2 de Reyes 9. 2 de Reyes 9, según algunos eruditos, dicen que este profeta que aparece aquí es Jonás. Ya lo vimos en el 14. Leámoslo, 2 de Reyes, capítulo 9.
verso 1 al 11. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos, toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegue allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y estando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza. Y dijo: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes de los ejércitos que estaban sentados, y dijo: príncipes, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Entonces, algunos piensan que este joven o este profeta es el profeta Jonás. No lo podemos aseverar, pero sí en el contexto podemos ver, como aparece en el 14, que podría ser él. Ahora, Amitai, algo muy interesante con todas estas personas, que de alguna manera la Biblia siempre hace presente a veces los nombres de sus padres. Amitai significa verdadero, este es su padre. Es una persona que también es muy importante e interesante. ¿Saben por qué o no? Porque se cree que esta persona viene o está dentro de los 7000. Todos recordarán la historia de Elías. Acuérdense que Elías llega un momento, acuérdense, Elías, Eliseo, ¿no es cierto? Dijimos que seguramente Jonás pudiera ser el sucesor, como lo decimos aquí por el texto, y lo vemos en Segunda de Reyes 14, que ahí está nombrándose en Jeroboam 2. Entonces, lo interesante de esto es que él tiene una connotación de personas anteriores que han servido a Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? A veces uno dice cosas y duele cuando uno las dice porque son comentarios. Bueno, yo le decía a alguien hablando con una persona en algún momento acerca de la familia y preguntaba por su hija y preguntaba por su nieta o nieto, ¿no es cierto? Y sucedía que su hija ya no estaba con la persona que estaba, entonces era la segunda pareja que tenía, ¿no es cierto? Y uno se pone a pensar y a considerar lo que, por ejemplo, hemos aprendido y nos estaba diciendo el domingo nuestro Dios cuando nos habla tanto en el libro de Zacarías o en el libro de los Hebreos, cuando nos dice que sigamos la paz, ¿no es cierto?, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y que hagamos sendas derechas y correctas para que lo que viene de atrás y que es cojo no se salga del camino. En Zacarías dice algo parecido. Entonces, la importancia que tiene eso con referencia a que ¿qué yo le puedo dar a mis hijos o a mis hijas para que realmente ellos se comprometan con Dios si yo no tengo ningún compromiso con Dios? Ellos están viéndonos a nosotros. Es como cuando uno ve a Timoteo. Ese joven que lo vemos en el libro de los Hechos aparecer, ¿no es cierto? Y que dice que la iglesia da testimonio acerca de él y que Pablo lo invita para que reemplace a Juan Marco y reemplace también a Bernabé, porque han habido un conflicto y ellos han partido por otro lado y él parte con Silas y elige a quien, a Timoteo. Y luego habla de Timoteo cuando se va a despedir o cuando le está escribiendo la segunda carta y le da un ánimo porque sabe que él ya no va a estar más con Timoteo y que Timoteo tiene que seguir haciendo el trabajo, y él le habla de la fe que habita en él. Pero primero habitó ¿en quién? En su madre y en su abuela. Entonces nosotros podemos decir muchas cosas. Cuando uno lee este libro, por ejemplo, y yo lo animo a que lo lea, este libro habla de que Dios hace algo, pero no hace algo porque las personas dijeron algo. Él hizo algo porque la gente hizo algo. El pueblo se arrepintió, pero se arrepintió de una manera genuina al punto de no comer ellos, de no comer los animales, de tomar, ¿saben qué? El mensaje de Dios como genuino, como verdadero y como digno de ser tomado en cuenta. Esto no es menor. Si al final de cuentas es como cuando uno piensa, o lo decíamos hace pocos días, y uno sin darse cuenta, uno a veces lo piensa.
Cuando uno piensa, por ejemplo, en los nietos o en las nietas, ¿no es cierto? Y tú te puedes trasladar en el futuro de repente y pensar que te gustaría ver a tu nieto o a tu nieta, ¿no es cierto? No sé, pues salir de la universidad o verla graduarse. Pero realmente eso es lo que yo quiero. Yo quiero que venga Jesús. Ahora, si Dios le me toca ver eso, pero eso no puede ser en mí un deseo mayor que este otro. Entonces, por eso es interesante, ¿no? Es interesante ver a Jonás a lo mejor con su rebeldía, con su patriotismo equivocado, a lo mejor por lo que le habían hecho a su nación, los asirios. ¿Qué pasó? Por lo que le habían hecho los asirios a su gente. Él tenía a lo mejor razones claras para odiarlos. Pero la Biblia, ¿qué nos dice con respecto al odio? Nosotros no podemos odiar a nadie. La Biblia dice algo tan simple y tan sencillo. Si alguno aborrece a alguien, y si yo tomo el texto y la misma palabra, Jesús dijo, si alguno no aborrece padre y madre, no puede ser mi discípulo. Y si yo tomo esa palabra, lo que está diciendo que la pongo en segundo lugar. Y la Biblia entonces, si yo tomara la misma palabra y Juan me dice que si yo aborrezco a alguien, lo pongo en segundo lugar, yo tengo un problema grande. Dice que si yo aborrezco a alguien, ¿qué es lo que soy? Homicida, dice. Entonces, no es menor cuando uno empieza a indagar o a aprender de estas cosas. ¿Saben? Yo le decía hoy día al Señor, yo me voy a ir despacio, Señor. Yo no sé si alguna vez voy a volver a enseñar a Jonás. Nosotros vamos a terminar Jonás, vamos a llegar a Malaquía, a lo mejor seguimos en el Nuevo Testamento o volvemos al Génesis, no lo sé. No sé en cuántos años más podamos volver a hablar de Jonás. Pero Jonás tiene cosas que decirnos a nosotros. Nosotros tenemos que volver al amor, tenemos que amar a la gente, tenemos que ver a la gente como las ve Dios. A mí me encanta lo que Dios le dice a Jonás. Yo lo estoy parafraseando, lo vamos a ver de ahí. Cuando le dice, ¿sabes qué? Ellos no saben distinguir de la derecha de la izquierda. Es como lo que dice el libro de los Romanos cuando habla de las personas que están afuera. Uno podrá decir muchas cosas de ellos, pero si tú te pones a indagar qué saben, no saben nada. Y si cómo van a creer si no hay quien les predique. Y uno tiene que volver, ¿saben qué? Al mensaje sencillo, a contar tu testimonio. Tú tienes que volver al mensaje de sencillo, decir, si tú te mueres hoy día, ¿dónde vas? Es tan simple como eso, porque todo el mundo se va a morir si es que Jesús no viene antes. Pero hay que volver a eso. Jonás, lamentablemente, vuelvo a reiterar, es un tipo contrario a eso. Es un tipo que de alguna manera nos está negando a sí mismo, a lo mejor porque está siendo, según él, patriota y él no puede aceptar a estas personas. Entonces, reitero, es alucinante ver esto, ver cómo lo que la Biblia nos declara con respecto a Jonás, pero sobre todo también nos declara con respecto a quién, a su papá. Que su papá no era cualquier persona. ¿Se acuerdan lo que estaba pasando en ese momento? Algunos se acordarán que la situación no era menor, era una situación grave, al punto que hay una mujer que ha matado a todos los profetas de Dios. Y que Elías piensa que es el único. Y que le dice, hey, hay 7,000 que no han doblado, que no se han rendido ante Baal. Y entre ellos, ¿quién está? Amitai, que es el padre ¿de quién? De Jonás. Entonces yo los animo de verdad. Los animo a que si nosotros queremos que nuestros hijos, nuestras hijas crezcan y sean poderosos en fe, tienen que vernos a nosotros poderosos en fe. Si no ven que claudicamos, ¿sabe qué? Lo voy a decir una vez más. Todas esas personas que están claudicando cada domingo y cada miércoles, voy a la iglesia o no voy a la iglesia, tengo ganas o no tengo ganas. ¿Sabe que esa gente no le está dando ningún ejemplo a sus hijos? Ninguno. Y me puede decir lo que quiera de la gracia de Dios, pero no le están dando ningún ejemplo. Sus hijos lo único que ven es que sus papás no tienen ningún compromiso. Ninguno. Esa es la verdad.
Duélale a quien le duélale, gústele a quien le gústele. Pero esa es la verdad. Y como Jesús lo dijo, la iglesia de Éfeso, que le dijo, tengo contra ustedes que han dejado, ¿qué? Ustedes ya no me aman. Como dice Jeremías, que siempre lo citamos. Jeremías, ¿qué dice? Digamos, Jeremías se sorprende primero y dice, y no es Jeremías, Dios. Dice, estos paganos, ¿has visto la fidelidad que tienen? Y estos que me tienen a mí, fuente de agua viva, me han dejado. Ya han cavado para sí cisternas rotas. Y se fueron tras lo que. Y se hicieron vanos. Si uno empieza a hilar, esto es tan simple. ¿Qué es lo que aprovecha? ¿Qué es lo que le dijo Jesús a María, a Marta? Marta, como siempre, como tanto, tratando de adjudicar cosas, de evidenciar cosas, de justificar cosas. Jesús le dijo clarito, ¿sabes qué? Lo que tú has elegido está equivocada. Equivocada. ¿Y qué más le dijo? Turbada. Tu hermana ha elegido ¿qué? La buena parte, la cual no le será quitada. Entonces de eso se trata esto. Se trata de compromiso, se trata de fe, se trata de amor, se trata de querer realmente. Yo le decía al Señor, yo quiero volver a predicar el Evangelio de Jesucristo como uno lo hacía en la micro. Yo no ando en micro ahora, lamentablemente. Pero andaba ahí en la micro, andaba ahí leyendo tu Biblia y de repente nos faltaba. Y eso tiene que volver, nosotros tenemos que pedirle a Dios que haga esas cosas. Entonces, esta es una de las personas, ahora quiero evidenciarlo eso. Vayamos a Primera de Reyes, por favor, capítulo 19, verso 18. Y reitero, y lo que le acabo de decir con respecto a la situación que les contaba, yo creo que debe ser un dolor tener una familia, ¿no es cierto? Y que tus hijos no sigan a Dios, y que tus hijos no se casen, y que tus hijos convivan, y que tus hijos tengan hijos o hijas con diferentes personas. Para mí, ¿sabe que eso debe ser una tragedia? Y eso simplemente porque yo en algún momento no tomé en serio las cosas de Dios. Porque yo no di ningún buen ejemplo. Dice Primera de Reyes 19, 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no le besaron. Partiendo él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat. Bueno, no das nombre aquí, pero tenía otro texto, pero se cree que esta persona, Amitaí, está entre esas personas. Entonces, vuelvo a reiterar, qué tremendo que muchas personas han tratado muy mal este libro, han tratado de ridiculizar este libro. ¿Saben qué? ¿Por qué? Porque ellos no quieren creer lo que la Biblia dice. Hace pocos días alguien escuchaba a Adrian Royer y Adrian Royer decía que Satanás no quiere que tú leas ni el Génesis ni el Apocalipsis. Porque si tú lees el Génesis ¿qué dice? Que Dios, ¿qué es lo que creó? Todo. ¿Y de qué lo creó? De la nada. Entonces, si Dios creó esto de la nada, puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, pero ellos ridiculizan todas esas cosas porque no quieren que tú tengas fe, no quieren que yo tenga fe, no quieren que creamos que Dios puede hacer todo lo que Él quiere. Entonces, ¿qué es lo que dicen muchos? Dicen que realmente lo que Jonás tuvo fue un sueño, que luego lo relató. Otros dicen que había un pez muerto en el mar y que allí se cobijó luego que lo tiraron del barco. Otros dicen que el barco tenía forma de pez. Y hay un montón de otras explicaciones. ¿Por qué? Porque ellos no quieren creer lo que la Biblia dice. Pero lo que la Biblia dice es real, es genuino y es verdadero. Ya lo leímos, Jesús dijo. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez. Ahora, el problema que hay, sí, que muchos dicen que es una ballena. La Biblia no dice que es una ballena. Lo único que dice que es un gran pez. Puede que sea una ballena, puede que sea un cachalote, puede que sea un tiburón de eso, no tengo idea. Ahora, algo interesante sí, hay evidencia de personas que han sido tragadas por animales y que de alguna manera han logrado llevar los animales al mar, a la costa, han abierto y han hallado a las personas vivas, pero con una característica, ¿saben qué? Que han quedado como blancos, producto de los jugos gástricos, no sé. Y se cree que Jonás también tenía esa característica y que de alguna manera eso fue un poco lo que sorprendió a estas personas cuando él iba predicando
este mensaje de Dios. Entonces, lo importante, ¿qué es lo que es, hermanos míos? Dios lo que más anhela de nosotros, que nos convirtamos en personas, como la misma Escritura enseña en Hebreos capítulo 11. Miren lo que dice Hebreos 11, el primer parte del texto. Dice después, la fe, la certeza de lo que se espera, ¿no es cierto?, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe haber ofrecido a Dios más excelente sacrificio. Y si vamos más adelante al capítulo 12, por favor, del mismo libro de los Hebreos. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos o de ejemplos, despojémonos de todo peso de pecado y que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, Dios a esto es lo que nos está invitando a nosotros, de verdad, a que seamos hombres y mujeres que creemos. Entonces, el libro de Jonás es un libro que está entre los profetas menores, que a pesar de que no hay profecía, claramente que hay cosas que Dios nos quiere enseñar. Lo primero que Él quiere que entendamos, que Jonás se equivocó en algo tremendo. ¿Por qué? Primero pensó que sabía más que Dios. Segundo, pensó que podía huir de Dios. El salmista llegó a un entendimiento en el Salmo 139, verso 8 al 10. Dice, ¿a dónde huiré? No podemos huir. Ahora, hay personas que dicen que Dios lo llena todo, que Dios está en todo. Yo me cuesta un poco. Yo prefiero situar, al menos para mí, a Dios allá en el tercer cielo. Me encanta situarlo allá, saber que allá me está escuchando, pero la Biblia dice que Él lo llena todo. ¿Por qué Él es así? Él es todopoderoso. Entonces, claramente Dios nos invita. Ahora, la primera cosa, algunos dicen que Jonás también de alguna manera es un tipo de Cristo, de su resurrección. Por los 3 días que estuvo, ahora después de su muerte, ¿no es cierto?, lo que Él hizo. Ahora uno mira en Apocalipsis 5, se le da gloria ahí a Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros. No solo murió, resucitó, ascendió a los cielos, se convirtió en sumo sacerdote, para luego ser rey, como lo hemos aprendido. Lamentablemente, para todos aquellos que no creen, la cosa es totalmente diferente. Ahora, vuelvo a reiterar, el libro no se trata de Jonás. ¿De quién se trata? De Dios. ¿Por qué? Vamos a mirarlo. Vamos al libro, vamos a ir mirando algunas cosas antes que suene la campana. El capítulo 1, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: que tienes dormilón, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Lo primero que hay que entender aquí, que esto, a pesar de que Jonás quiso huir, no podía huir. Ya primero Dios le empieza a poner en forma inmediata algunas dificultades no menores. ¿Por qué razón? Porque aquí no sabemos. Jonás es siervo de Jehová, como él se va a reconocer. Jonás no tiene problemas de fe. Si Jonás no tiene problemas, no tiene problemas de que no conozca a Dios. Si el problema de él es que él no quiere que Dios haga lo que él sabe que él va a hacer, salvar. Ese es su único problema. Yo no quiero que salve a este infame Señor. No, si es muy malo, no. Ese es su problema. Porque él le dice en el capítulo 4, porque yo sé que tú eres, ¿qué? Clemente y misericordioso. Entonces, lo alucinante de esto es cómo Dios empieza a levantar dificultades. Ahora, uno siempre cuando hayan problemas, por favor, tiene que parar un poco y empezar a considerar por qué a veces están los problemas y las dificultades. No se olvide que el mismo Señor Jesús enseñó de que iba a probar a las personas.
Y él les dijo claramente que los que oían, ¿no es cierto?, hacían o no hacían, y lo comparó a qué, a un hombre que ponía su casa sobre la roca y el otro sobre qué. ¿Y cómo se evidenciaba quién estaba sobre la roca y cómo se evidenciaba quién estaba sobre la arena? Los problemas, por las dificultades. ¿Cómo reaccionas tú ante ella? Porque a pesar de que mucha gente, por ejemplo, aquí la gran mayoría de las personas reaccionó bien. Primero reaccionó a su Dios, ¿no es cierto? Ya, primero se dieron cuenta que esto no era algo natural. Esto no era una tormenta más. Aquí hay algo raro, dijeron ellos. Eran marineros. Los marineros no tienen por qué asustarse. Obviamente ellos habían enfrentado, no voy a decir 1000, a lo mejor es mucho, pero muchas de estas cosas, pero esta no, pues esta le llamó la atención. Al punto que el patrón o el capitán despertó y le dijo: dormilón, clama a tu Dios, porque todos estaban clamando a su Dios para ver qué pasaba en realidad. Entonces reitero, por favor, si estás en dificultad y en problemas, a veces hay que parar también y preguntar a Dios, porque a veces los problemas son producto de nosotros y no de los demás. A veces Dios está trabajando, como yo he dicho, en nosotros, no en los otros. Los otros simplemente son el yunque. Los otros simplemente porque Dios es el martillo. Y tú estás entre medio. Porque reiteramos, ¿quiere formar a quién? A Cristo en nosotros. Y a veces no hay otra manera. Nos dice ahí la disciplina del Señor o cuando nos aflige el Señor. Entonces lo primero que aprendemos de esto, ¿qué es lo que es? Que esta gran tormenta no apareció. Ahora, esto es interesante, ¿por qué? Porque uno puede encontrar muchas cosas en las Escrituras, en donde hay muchas cosas que Dios usa la naturaleza. Ejemplo, el apóstol Pablo y Silas. Están en Filipo, han oído al varón macedonio, han llegado, han predicado, se convirtió la mujer que vende, Lidia, que vende púrpura o para teñir, se ha convertido, ¿quién más? Producto que ha liberado a una mujer de un espíritu, y eso trajo como consecuencia que los que se sintieron menoscabados por lo que estaba pasando con el evangelio, que los metieron presos. Algunos dicen que estuvieron ahí bastante rato como pensando hasta que llegó la medianoche, qué es lo que cantaban y lloraban, y qué pasó, qué es lo que vino, un terremoto. Yo no voy a encontrar muchos casos así. Ejemplo, por ejemplo, también valga la redundancia. Aquí no fue Dios, pero fue también algo que no venía en forma natural en el libro de Job. Ahí ocurren varias cosas que no son naturales, que tienen otro origen. Entonces, eso es lo primero. Y estos hombres están reconociendo eso. Ahora, el verso 17, por favor, del capítulo 1. Ya sabemos, vamos a volver al libro después. Ya les dije, no sé cuánto vamos a estar aquí. No quiero apurarme para nada. Le han echado y estos hombres han reconocido que Jehová es el Dios de Dios, se le hicieron voto. Y dice algo interesante. Pero, ¿qué hizo Dios? Pescan a Jonás y lo echan al mar. Ahora, pero la idea no era solo que echaran allá, se acabó el problema. Porque el problema persistía. Porque el problema, ¿quién era? Jonás. ¿Por qué? Porque a Jonás se le había ordenado que hiciera algo. Si ese es el asunto aquí. Ahora es fácil, muchas veces uno lo dice, Dios te da una orden a ti y ya, que pasa el segundo. Pero a veces Dios no quiere eso. Quiere que tú hagas lo que Dios te ha enviado a hacer. Y te va a obligar a que lo hagas. Porque eso es lo que está haciendo con Jonás. Jonás podría decir, ya me muero, total, me voy al cielo. O me voy a donde sea que ellos pensaban ahí. Pero ¿qué dice? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿No es alucinante acaso esto? Ver cómo Dios tiene todo tan claro, tan preparado. Por eso podemos decir con tanta certeza. Ahora, importante, si estamos en la voluntad de Dios, a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien, pero los que están en la voluntad de Dios, no. Si estamos fuera de la voluntad de Dios, olvídense. No, son otras cosas que están pasando. Ahora, el capítulo 2, versículo 10. Me encanta, dice el verso 1, entonces Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia. Tremendo hombre este en realidad. Dice el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Primero lo tienen que pillar. Tú soy el infame. Y él mismo dice, échenme a mí. Él sabía que era culpable y él dijo, échenme a la mar y esto se va a quietar. Dicho y hecho. Y él dijo, pues aquí se acaban mis problemas. No, comenzaban, lo agarró un pez. 3 días, ¿sabes lo que significa? Yo no sé, en realidad no sé. Estar 3 días dentro de un pez. Yo le tengo, ¿saben qué? No sé si a usted le ha pasado. Cuando uno era niño, uno siempre había un temor, no sé si a usted le pasaba, que era el temor que te enterraran vivo. No sé por qué, porque a lo mejor habían historias, ¿cómo le llaman estas historias? Esas historias que hay que le cuentan a uno cuando niño que te pueden enterrar vivo y que tú despertás, abrís los ojos y estás dentro de un féretro. Para mí eso era un tremendo. ¿No? Entonces, piensa lo que significa aquí en un pez. Con las algas, no tengo idea. Y como le digo, con todo lo que aconteció con los jugos gástricos, ahora obviamente Dios lo cubrió y lo cuidó a él. Entonces, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Entonces, hermanos míos, si Dios puede preparar un pez, si Dios puede mandar a un pez, ¿por algo será que nos dice a nosotros el que tiene fe, al que cree? Porque sin fe, es decir, si es lo único que nos pide Dios es fe, es creer de que si Él es por nosotros, es creer que si no nos negó a su propio Hijo, no nos va a negar las cosas que sean bien para nosotros. Entonces, el capítulo 4, verso 7, por favor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis. Tarsis es España, alucinante esto, saber, Pablo dice también que él quería ir a España, ¿se acuerdan en el libro de los Romanos? Él quería ir a España. España ha existido porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Este estaba aquí. Y dice, y preparó Jehová Dios ¿preparó Dios qué? Jehová una calabacera. Dios. Si esta es la historia de Dios. Ahora, lo alucinante de esto, este es uno de los pocos profetas que va en contra de Dios. ¿Se acuerdan que hay otro que no es como Jonás, pero que sí comienza diciéndole a Dios, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me haces ver esto? Lo único que veo son calamidades, Señor. Y tú no haces nada. ¿Se acuerdan quién es eso, no? Habacuc. Y algo interesante con Habacuc, ¿se acuerdan lo que le dice? Aquí me voy a quedar y aquí voy a esperar. Entonces, importante, interesante cómo Dios nos anima a nosotros. Ahora, vuelvo a reiterar algo que ya lo dije. Él lo conocía claramente. Miren por favor versículo 1, capítulo 1, verso 9 al 12. El 8 dice, entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová. No sé cuánto le temía a Dios. Ahora, obviamente, Dios aquí le iba a enseñar. Él pensaba que era más sabio que Dios, pensaba que podía huir de Dios. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron. Ahora,
Bueno, él no tenía problemas de saber quién era Dios. Ahora él tenía un conflicto con Dios, sin duda. ¿Cuál era? Que él no quería que salvara a los asirios, nada más. Ahora, aquí es tremendo esto. ¿Por qué? Porque esto también debe enseñarnos a nosotros que Dios puede salvar a cualquier persona. Yo siempre lo he dicho. El libro de Isaías dice que si tus pecados son como la grana, pueden ser blanca lana. Entonces, uno tiene que tener claro eso. Ya saben que las personas que están más caídas, más profundas, a veces son mucho más susceptibles al Evangelio que aquellos que yo digo que viven una vida como allá arribita, no son ni tan buenos ni tan malos, están ahí siempre ahí como le ponen, pero no tanto. Siempre como dominaditos. Esos son re difíciles que vengan a Cristo. Pero aquellos que se les apaga la tele, ¿sabe lo que es que se apague la tele, no? ¿Quién sabe lo que es cuando se le apague la tele? Ahí hay uno. ¿Quién más sabe? Ahí hay dos. Aquí hay tres. ¿Alguien más sabe? ¿Cuál? ¿También se le apagaba la tele? 5. No se le apagaba la tele. Entonces no sabían lo que es apagarse la tele. Apagar la tele es cuando uno está en droga y cosas y tú de repente llegas a un lugar y después no te acuerdas de ese lugar hasta que llegaste a tu casa y qué pasó contigo. Y que no es una sola vez, son muchas veces. Esa gente a veces está mucho más propensa a venir a Jesucristo. Porque han tocado el fondo. Los otros a veces, pues alguna vez yo he dicho, ojalá todos fueran drogadictos. Mira la aberración que digo, pero ¿por qué? Porque a veces son mucho más susceptibles al Evangelio que aquellos que están ahí como que siempre nunca tienen esa necesidad de Dios. Entonces, aquí nos dice que Él reconoce y que dice que habla de Jehová, que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar no se nos aquiete? Porque el mar sigue embraveciendo más y más. Y Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Fíjense, Él sabía lo que Dios podía y quería hacer. Capítulo 4, verso 1 y 2. Lo leímos recién, leámoslo de nuevo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Qué tremendo esto. Este no es el primer hombre que dice esto. ¿Se acuerdan del otro que dijo esto, no? ¿Se acuerdan quién es o no? El que acabamos de mencionar, Elías. Elías cuando le dice a Dios, pues yo soy el único, él venía diciendo de atrás, mátame porque no soy mejor que mis padres. Venía hecho pebre, venía en un bajón tremendo, venía con una depresión, yo creo, endógena y a lo mejor no sé qué más. Y decía, mátame, mátame. Pero algo interesante, todo lo que acontece con él ahí también. Y lo importante, cómo lo que hace Dios con él. ¿Saben lo que hace Dios con él? ¿No se acuerdan lo que hace Dios con él? Porque él está ahí. Y él le hace una pregunta a él. ¿Qué haces aquí, Elías? Es como que te dijera, Dios, yo no te he puesto a ti para que vivas en esa condición y de esa manera. Yo te he traído para que tengas vida y vida en abundancia. Por eso lo tomó y que le dijo, hay 7,000 que no han doblado. Así que date la vueltecita y anda a trabajar, cabrito. Eso es lo que le dijo a él. Por favor, no pierdan de vista lo que yo estoy haciendo. Entonces, Jonás claramente conocía a él. Entonces, pero lamentablemente, a pesar de lo que él dice, el rencor de él era mayor por lo que ellos, los asirios, le habían hecho a su pueblo. Eran muy crueles. Entonces, lamentablemente, este hombre permitió que esas cosas primaran más que las cosas de Dios. Ahora, lo tremendo de todo esto, así como Israel se debía demorar 11 días en llegar de Egipto a Cades Barnea y luego se demoraron 40 años, aquí también este hombre podía haber partido antes, pero tuvo que dar esta vuelta. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo era resistiéndose a Dios. Y Dios lo que más te dice, por favor no te resistas a Dios, sométete a Dios. Y al que hay que resistirle, ¿saben quién es? Es al diablo. Que someterse a Dios. Someterse a Dios, ¿sabe lo que significa? Aceptar lo que Dios en algún momento te puede imponerte. Gracias, Dios. Lo que sea, gracias, Dios.
¿Saben que Dios muchas veces nos puede levantar de situaciones, pero luego que nosotros le digamos gracias a Dios? Es como Job. De oídas te conocía, más ahora mis ojos te ven. Entonces, Jonás debía ir ahí, pues Dios quería salvar. ¿Qué es lo importante? No importa la condición de los hombres, todos pueden venir a Dios. Tenemos ejemplos, tenemos a Josué, ¿no es cierto? El libro de Josué. Tenemos ahí a Rahab, la prostituta, que todos conocemos. Tenemos a Ruth, la moabita. Aquí hay una nación enorme, que son los asirios. Y algo interesante también, Dios nos salvó a nosotros. Yo no sé cuál es tu percepción de ti. Yo te puedo dar la percepción no de mí, pero lo que la gente tenía de mí. Yo valía un comino. Yo valía un comino. Pero Dios me salvó. Y no solo me salvó, me dio un honor, que es servirle. Entonces a nosotros no nos debe olvidar eso tampoco. Cuando miramos a las personas y pensamos, no se nos olvide que nosotros estábamos en la misma condición que ellos estaban. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas. Y lo importante, yo lo acabo de mencionar, leámoslo por favor, el libro de Romanos, capítulo 10. El apóstol Pablo es tremendamente claro aquí. Dice, partiendo de lo que hay en su corazón, ya en el capítulo 9, miren por favor el 9 primero. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. ¿Se imagina si hubiera este pensamiento en nosotros que pudiéramos? Ahora, obviamente esta idea ya no es solo de Pablo, ya estuvo antes en otra persona. ¿Se acuerdan en qué, no? En Moisés. En Moisés a un momento le dijo Dios, Señor, hazme a mí a un lado, pero sálvalos a ellos. Y él le dijo, no. O lo que dice en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Y aquí lo que está diciendo, que el anhelo de él, ¿se imagina si hubiera una percepción así o una oración en nosotros tan gravitante que le dijéramos, Dios, Señor, ¿sabes qué? No importa si yo me pierdo, salva a mi hijo, Señor, salva a mi hijo, salva a mi hijo, y fuera nuestro clamor, fuera nuestro gemir. Porque ese es el gemir del apóstol. Ahora, obviamente Dios le dice que es imposible, pero qué hermoso tener ese clamor que no tiene Jonás. Jonás va a ir y va a hacer lo que tiene que hacer después. Seguramente después volvió al trabajo común y corriente, bueno, no común y corriente, siendo profeta. No sé qué habrá aprendido de todo esto, porque el libro es como que da para un segundo capítulo o una segunda historia. Pero para nosotros Dios sí nos quiere enseñar. Y yo reitero, a eso tenemos que despertar nosotros como individuos, como iglesia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con la persona que va en el micro, con todo el que está a tu alrededor. Tienes que decirle. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí. Dice que él ya, no importa que él pudiera ser anatema. Eso dice en el 9. En el 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el 14 pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel
en el cual no han creído. Algunos han dicho que Dios usó a Jonás para salvar a todas estas personas del barco. Aparentemente. A lo mejor ellos nunca hubieran tenido esta experiencia. No lo sé. Pero lo que yo sí sé es que lo que dice la Biblia, que estas personas que tuvieron temor, y se dieron cuenta que el Dios de ellos no tenía comparación con quién, con el Dios de este infeliz que había traído sobre ellos esta tremenda tormenta. Ese era el Dios real, genuino, verdadero. Entonces dice, ¿cómo pues invocarán primero en el cual quien no han creído? ¿Cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Claro, tenemos a los 144,000, a los 2 testigos y a un ángel, pero en el futuro. ¿Y ahora quién es el que predica? ¿A quién le dijo Jesús que fueran y hicieran discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de tierra? A la iglesia, a los creyentes, a ti y a mí. Ahora yo reitero algo que es importante, por favor, y esto tómalo en serio. ¿Tienes amigos a los cuales nunca les has hablado de Jesús? Vecinos a los cuales nunca les has hablado de Jesús y que de alguna manera te relacionas con ellos. No estoy hablando de aquellos con los que no te relacionas, pero que te relacionas, pero que nunca has sido capaz de decirle esto. Dice Dios que Él te va a demandar de ti la sangre de ellos. ¿Cómo? No lo sé. Pero eso dice Ezequiel. Que a ti te va a ser responsable por ellos. Porque tú eres, ¿qué? Una atalaya. Porque tú eres la luz, porque tú eres la sal. Por favor, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Claramente Dios nos está invitando a nosotros. Y ahora, algo muy importante, dice más abajo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Está bien, si eso sabemos. Pero ¿qué es lo importante? Que tú dijiste lo que tenías que hacer. Pero ¿no es alucinante poder decir a la gente, hey, ¿puedes nacer de nuevo? Y puedes hacer que tu vida sea de nuevo hecha. Que puedan partir de cero. Porque eso es. Ahora, fíjese que es importante. Miren por favor el libro de Jonás. Ahí terminamos hoy día. El capítulo 4, versos 10 y 11. Dice, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Aquí Dios le está diciéndole a Jonás, ¿sabes qué? Estas personas que a lo mejor tú estás acusándolas, pues si no saben más qué hacer, ¿no? ¿Usted vio alguno de ustedes Apocalipto? Apocalipto es una película que hizo Mel Gibson de los estos indiecitos que andaban acá arriba en toda América del Sur casi. Y ellos eran crueles, ¿no? Ellos sacrificaban gente. ¿Y de qué los puedes acusar tú a ellos? Si ellos no saben. Entonces a veces acusamos a la gente. La gente, ¿sabe qué? Si usted es consecuente, yo le puedo decir mi propia experiencia. Yo tenía parientes que eran creyentes, nunca me predicaron el Evangelio, nunca. Había mormonas que me querían llevar a la iglesia mormona. Pero cristianos, nunca me predicaron el Evangelio. Cuando yo oí el Evangelio, es porque yo le insistía a alguien que me llevara a una iglesia en un momento determinado y ese día yo se lo recibí a Jesucristo y ahí comencé esta experiencia con Dios. Pero qué tremendo, ¿no es tremendo eso? Entonces reitero, por favor, sea consecuente. Y los que están en casa, sean consecuentes, los que tienen hijos e hijas.
que quieren que sean creyentes. Por favor, entendamos algo. Dios no nos ha llamado a nosotros para lo que acabamos de mencionar. Mucha gente lo único que les interesa es que sus hijos alcancen la cúspide en este mundo, que les vaya bien en la vida. Pero Jesús dijo algo: ¿qué gana el hombre si granjea el mundo entero? ¿Qué saca el hombre, tu hijo y tu hija, llegar a la universidad, sacar títulos y lo que sea? Si se va a perder, ¿se va a llevar los títulos a dónde? ¿Al lugar de tormento? ¿Delante de quién se va a jactar con ellos? Y es una pena, porque mucha gente, sabe que lamentablemente hoy día mucha gente se jacta de eso, y uno tiene que tener cuidado a veces de eso. Ayer me encontré con una conocida, la saludé y de repente empezamos a hablar de los nietos, y claro, me habló de su nieto y que había salido. Yo no le pregunté nada, porque ya que había salido de la universidad y el otro y el otro. Y yo dije, perdón. Y es como que la gente de repente quiere estar como... ¿Y por qué? Porque se sienten orgullosos ellos, por orgullo propio. Creo que es una equivocación tan grande pensar que puedes tener orgullo de que tu hijo sea universitario y que tenga una profesión y que le vaya bien en la vida. ¿Y qué si se va a ir al infierno? ¿De qué sirve? Entonces, reitero, creo que este libro de eso nos quiere enseñar. Nos quiere enseñar como de Amitai, como un buen padre, como Jonás, un buen hijo, entre paréntesis, que no tenía problemas con Dios, sino que tenía problemas con lo que Dios quería hacer. Pero que después está bien, ya está bien, hazlo. Y él vio la gloria de Dios. ¿Sabe que pasaron 100 años para que esa nación se volviera a corromper? Se fue corrompiendo, pero 100 años. Por eso el mismo Jesús dice que hay personas de esa nacionalidad que podían decirle a los de esta otra nacionalidad, reclamarle. ¿Por qué? Porque estos vieron ¿a quién? A alguien mayor que Jonás. ¿A quién vieron? A Cristo. Entonces, hermanos míos, yo te animo a eso, te animo a que ores mucho y que le pidas a Dios que te bautice y que sigas teniendo deseo de decirle a la gente, y reitero, no se compliquen, cuenten su testimonio, no se compliquen. Pregúntale a la gente simplemente, si te mueres hoy día, ¿para dónde te vas? Y ellos te van a decir algunos al cielo. ¿Y por qué te va a ir al cielo? Porque soy bueno. Ah, ven para acá. Mira lo que dice la Biblia. Y empieza a contar. ¿Quién sabe? No es tu obra, es de Dios. Porque como dice el propio apóstol, no es de todos la fe. Pero nosotros no sabemos. Pero no tenga y ni pierda cuidado, que Dios lo que quiere es salvar. Sin duda. Ahora, reitero, ojalá tengamos el corazón del apóstol. Padre, gracias por darnos este tiempo y gracias por tu amor y gracias por este libro. Yo te ruego que de verdad lo hagas bien jugoso para nosotros, Señor. Que sea un libro que nos enseñe, un libro que nos desafíe, un libro donde también te podamos ver a ti, Señor, al Dios eterno, al Dios que puede hacer lo que quiera. Como dice el libro de los Efesios, que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, entendemos. Padre, gracias por las cosas que haces, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Disfruto, pasen, de saber, por ejemplo, que alguien ha encontrado un trabajo sin buscar un trabajo entre nosotros. Eso es Dios. Eso es Dios, esos son los milagros. Yo mismo les conté a ustedes, yo entré a trabajar a una multitienda sin haber presentado un currículum. Un amigo en la calle, porque todos me molestaban y me decían, no, y tú que has estudiado, y tú aquí, ¿por qué no? Yo estaba feliz en la calle trabajando. Y al otro día estaba trabajando en Falabella. Así como aquí alguien está trabajando ahora de secretaria en un buen lugar sin haber buscado trabajo. ¿Por qué? Y quiero reiterarles esto, por favor. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. Dios es fiel. Si tú eres infiel en las cosas pequeñas, Dios no te va a poner en lo mucho. Lo que tú siembras, cosechas. Y métetelo en la cabeza y por favor, quiero ser majadero con esto. ¿Por qué? Porque quiero que les vaya bien. Y de verdad quiero que les vaya bien. Porque nuestro Dios es este. Trajo una tormenta, puede ser lo que quiera o no.